Stardew Valley es un juego independiente creado en 2016 por Eric Barone, mejor conocido como Concerned Ape. Este juego es una simulación de granja y aventura en la cual tu abuelo te hereda una granja. En ella podrás cultivar, criar animales, pescar, entre otras cosas, mientras que puedes socializar en el pueblo. Este título sin duda tiene muchos secretos y los personajes que lo habitan aún más. Por eso, hoy les traigo el iceberg de Stardew Valley. Debo aclarar que esta es mi propia versión del iceberg, ya que personalmente considero que hay muchas teorías de los fans que no tienen mucho fundamento. Por lo tanto, realicé una investigación en diferentes fuentes y en algunas llegué a mis propias conclusiones para darle más sentido a los niveles de este iceberg. En esta presentación omitiré varias cosas, y daré más peso a elementos de la trama a medida que avancemos en el iceberg. Así que ponte cómodo y disfruta del video. La piedra solitaria del mar. Este es uno de los misterios que en su momento volvió loca a la comunidad. Esta piedra se encuentra junto al muelle y si interactúas con ella sonará como cualquier objeto interactivo del juego. Muchos rascaron los archivos del juego para descubrir qué se ocultaba ahí, pero el creador ha declarado que no tiene nada especial, simplemente es una piedra que suena. Pez legendario en calidad de iridio. Capturar peces legendarios puede ser algo tedioso, como es el caso del pez leyenda. Teóricamente es posible pescar un pez legendario en calidad de iridio sin mods y de forma normal, y probablemente muy pocos lo hayan logrado. Códigos secretos. Si cambias tu nombre o el de algún animal por códigos, al mencionarte o interactuar con ellos te darán ciertos objetos. Esto es legal, ya que el creador lo diseñó así a propósito, pero muchos argumentan que esto le quita diversión al juego. Comer animales. En versiones anteriores de Stardew Valley existía la posibilidad de consumir animales. Esto fue eliminado más adelante y ahora solo se puede consumir productos que ellos producen. Sin embargo, si los dejas afuera del corral durante la noche, un lobo puede comérselos. Alternativas de texturas. La versión final del juego podría no haber sido así, ya que los personajes y el mundo en sí tenían un estilo de arte diferente. Con el tiempo, esto se fue puliendo hasta lo que conocemos hoy en día. El país donde reside el pueblo pelícano. Pueblo Pelícano es el lugar donde se desarrolla Stardew Valley, pero existe información sobre el país en sí, y también hay un mapa. República Ferngar es el nombre de este país. En la clínica de Harvey y en conversaciones con Kent puedes enterarte de que existen otros lugares, como el Imperio Gotoro, que se encuentra al sur del pueblo, justo hacia el sur de la tienda de Willy, y también Ciudad Susu y Villa Castillo. De estos no se sabe más información, pero se sabe que existen. La playa. El nombre real de la playa y el océano es en realidad Mar Gema, y posiblemente es uno de los territorios que se supone se comparten con el Imperio Gotoro. Se teoriza que Gunther viene del otro lado del mar. Nivel 2. La vendedora ambulante es traficante. La vendedora del carro ambulante indica que lo que vende lo trafica desde el Imperio Gotoro. Abigail es la hija del mago. En conversaciones con Pierre y el mago se descubre información al respecto. Pierre menciona que tiene miedo de que Abigail no sea su hija porque es muy diferente a él. Al conocer la historia de Abigail podemos notar que pelea mucho con Pierre ya que este no la comprende y tiene gustos muy exóticos. En cambio, el mago nos confiesa que le fue infiel a su exesposa, la bruja. La teoría dice que probablemente el mago pudo haber tenido a Abigail con Caroline, pero nadie lo recuerda porque utilizó el altar oscuro del olvido por los errores que cometió en el pasado. El pelo morado de Abigail y del mago es otro indicio bastante fuerte, además de su conexión con lo místico. Símbolos en la caverna calavera. En la caverna calavera se pueden notar unas placas en las paredes. La comunidad se interesó y un usuario de Reddit dio con la información. Estas placas esconden un significado y es que están encriptadas con el cifrado francmasón. Lo que dicen estas placas al descifrar la encriptación es "We are cursed too much iridium", o sea, hemos sido maldecidos con mucho iridio. Avistamiento de criaturas extrañas. Además de Krobus, que es un hombre sombra, existen otras criaturas que se les ve muy rara vez en el juego, pero que sin duda son interesantes. Hay un evento aleatorio donde cae una cápsula en la granja. Después de 3 días ya no estará lo que sea que estuviera dentro. Sin embargo, en un evento aleatorio verás una sombra con una extraña forma merodeando por el pueblo, e igual en el mar se podrá ver una criatura humanoide asomándose entre las aguas. El superpepino de Hailey.
En una misión especial, Hayley te pide un super pepino de mar, con la descripción de que solo deberían verlo las mujeres del pueblo y que se divierten mucho con él. No sé cuál es el propósito de esta misión o para qué lo necesita Hayley, sin embargo, esto da mucho de qué hablar entre la comunidad. La nota secreta número 11. Aquí se puede ver la foto de Marnie con alguien menor. Lo interesante de esta foto es que Marnie se nota muy joven como para que Jazz sea la niña que está junto a ella. Otros especulan que podría tratarse de Shane. Mi teoría es que quizás se trate de la madre de Jazz cuando era niña, ya que sus padres fallecieron sin mucha información. Y si mi teoría es correcta, Marnie, al ser la tía de Jazz, quizá podría ser que la niña que vemos en la imagen sea la hermana menor de Marnie. Nivel 3. Escena secreta. Si estás en el cuarto de Pierre pasando las 6 de la tarde, verás una escena muy peculiar. Pierre se preocupa por lo que has descubierto en su habitación, pero nunca se menciona de qué se trata. Te pide que guardes el secreto, especialmente de su esposa. Algunos miembros de la comunidad creen que puede tratarse de drogas o revistas para adultos. Sandy y el Sr. Key son pareja. Esta es una teoría de la comunidad basada en que el casino está ubicado dentro del oasis, que es propiedad de Sandy. Convertir cualquier fruta en semilla de fruta milenaria. Durante algún tiempo surgieron rumores acerca de este tema, pero es cierto, existe una pequeña posibilidad de que al usar la semilladora con cualquier fruta pueden salir semillas de fruta milenaria. Lo puedo confirmar, ya que cuando grabé el video de la caja fuerte del centro cívico, llevé a cabo la conversión de fruta a semilla y en efecto, obtuve semillas de fruta milenaria. Super Zoo Story. Este es un juego independiente que se inspiró en Stardew Valley. Sin embargo, el creador de Stardew Valley y la comunidad del mismo juego señalaron que, aunque se inspirara en el juego, Super Zoo Story pasó la línea y es casi una copia descarada pero sobre un zoológico. Marnie y Lewis. Si te quedas hasta tarde en casa de Marnie, podrás encontrarte a Lewis y Marnie dormidos en la misma cama, y lo perturbador es que puedes entrar al cuarto sin que lo noten. También los puedes encontrar de forma misteriosa en un arbusto en la noche, y es sorprendente que puede llegar a ser corrupto Lewis para mantener en secreto la relación que mantiene con Marnie. Es horrible. Lewis está arruinando el pueblo. Lewis ha estado en el poder durante años sin que haya habido otra elección para representante, por lo tanto, es muy probable que esté usando los recursos e impuestos para su beneficio personal, incluso para pagarte para que guardes silencio si lo molestas. También utiliza los impuestos para hacer estatuas de oro de sí mismo en lugar de reparar el centro cívico, que ni siquiera contribuye nada cuando tú como personaje lo comienzas a reparar. El mundo está creado a partir de un tomate según Jova. Jova es la religión que predomina en el pueblo pelícano. Hay un altar en la tienda de Pierre, pero Caroline cuenta que ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Ella dice que lo construyeron los anteriores dueños. Aún así lo dejaron, ya que aún hay creyentes en el pueblo y quisieron respetarlo. El símbolo de Jova es una runa anglosajona llamada Ir, que significa tierra o tumba. Esto podría significar que los habitantes del pueblo pelícano adoran a la tierra. Existen pasajes acerca del libro de Jova, y este dice: en el amanecer de los tiempos solo existió una luz dorada. La luz se llamó a sí misma Jova. Jova quería más. Hizo girar a la luz dorada en un vórtice. Jova la hizo girar y girar hasta que se formó un agujero en el ojo del vórtice. Del agujero salió una semilla. Jova alisó la luz dorada, la alisó y la alisó, y la luz se convirtió en tierra. Jova plantó la semilla en esta tierra. La semilla germinó y entonces una vid creció hacia el cielo, trenzándose y serpenteando, dibujando una sombra retorcida en el dorado vacío. 11 días después, la vid dio fruto. Jova, en su sabiduría, peló la dura piel de la fruta y vio que el mundo estaba dentro, y así es como el mundo llegó a ser lo que conocemos. El tomate es la única fruta que tarda 11 días en cosecharse. Nivel 4. La guerra entre los enanos y los hombres sombra. Cuando hablas con Krobus, este te cuenta que la relación con los enanos no es buena, ya que estuvieron en guerra por 1000 años. Te enteras también que la familia de Krobus fue asesinada, por lo que es una criatura muy reservada. El miedo de Krobus es tal que se esconde en las cloacas, porque sabe bien que si un enano descubre su ubicación, iría un asesino por él. Kent y sus traumas de guerra.
En el evento de primavera de la danza floral podrás tener una conversación con él donde menciona que los campos abiertos no le gustan, ya que le traen pésimos recuerdos el campo de batalla, pues Kent estuvo en el ejército. Al llegar a Tres Corazones con él, verás una escena de Jodie preparando palomitas, momento en que Kent tiene un episodio de crisis, alterándose mucho ante las pequeñas expresiones de las palomitas. La depresión de Shane. Shane tiene dependencia al alcohol debido a un problema de depresión que lleva con él desde hace mucho tiempo. Nunca se aclara la razón específica de su problema. Sin embargo, verás a Shane desmayado por el alcohol varias veces, y en una ocasión al borde de un acantilado queriendo terminar con su vida. Es una situación dura y delicada, pero al pasar el tiempo e incrementar tu amistad con él, Shane podrá salir adelante. La guerra entre gobiernos. Hace unos niveles se mencionó la existencia de dos lugares, el país donde se encuentra el pueblo pelícano, la República Ferngard y el Imperio Gótoro. Estos dos se encuentran en guerra, y nos enteramos por Kent, quien estuvo aprisionado mucho tiempo en los campos del Imperio Gótoro, donde todo cambió para él. Actualmente, Kent va a ceremonias religiosas de yoga los domingos e intenta llevar su vida lo más tranquila posible a pesar de su estrés postraumático, que tuvo que haber sufrido en aquella prisión para dejarlo así. Padres, en su mayoría muertos. El padre de Sebastián, el padre y madre de Alex, los papás de Jazz, los padres de Leo y los padres de Emily Haley están muertos o ausentes. Se sabe que los padres de Emily Haley están de viaje, pero ¿por cuánto tiempo? El tiempo avanza y nunca vuelven al pueblo. Sobre los padres de Jazz se sabe que están muertos, pero no hay más información. El padre de Alex era un alcohólico golpeador y Alex se fue a mudar con sus abuelos después de que su madre muriera, ya que solo ella era lo único que le importaba. Sobre Sebastián no hay información sobre su padre real, solo sobre Demetrius, quien es su padrastro y no lleva una muy buena relación con él. De Leo, un niño huérfano que perdió a sus padres en el mar y creció con los loros. El laberinto del mago. Durante la víspera de los espíritus, es posible observar a Linus y al mago juntos en la parte superior del laberinto. Los usuarios del juego han logrado llegar hasta ellos con mods y conversar. Lo que han encontrado es sorprendente. En primer lugar, el mago menciona que no le da importancia a este tipo de celebraciones, aunque las disfruta. Linus responde que aún así el espectáculo fue bueno. Viejo amigo, le dice. Esto sugiere que ellos eran muy cercanos en el pasado, lo que ha llevado a muchas teorías como la idea de que Linus tenía poderes mágicos. Esta teoría se refuerza debido a que Linus está en constante contacto con la naturaleza por decisión propia, así que quizá la historia de Linus es más interesante de lo que parece. Nivel 5. Volver a tus hijos palomas. Decir que tomar la decisión de volver a tus hijos palomas en el juego es algo atroz es poco. Esto se puede hacer ofreciendo una esquila prismática en el altar oscuro de la cabaña de la bruja. Y esto no es todo, ya que las almas de estos pobres niños te acosarán por tu decisión. En los días por venir en la granja podrás recibir una llamada con una voz tétrica y mucha estática, donde se aprecia que te dicen "nos has abandonado". También, si el día 26 de otoño enciendes la televisión y elige los signos de interrogación, aparecerá un muñeco antiguo en la televisión con un mensaje aterrador. Tú te has hecho esto a ti mismo. Ahora soy libre. El muñeco saldrá por la televisión. Al ir al altar oscuro del egoísmo, estará el muñeco que te atacará, y después, si lo derrotas, se convertirá en un pájaro negro que se irá volando. Como último, existe una probabilidad del 15% de que veas a los niños volando en la cumbre del juego. Esto ocurre al final. Lo más tétrico de esto es que matar a este muñeco cuenta para el objetivo de erradicación de monstruos y otorga experiencia. Beardy. Beardy es un personaje que vive en la isla Jengibre. Ella otorga una misión donde nos cuenta que su esposo era capitán de un barco pirata y que naufragó para nunca volver. Ella lleva muchos años ahí, ya que decidió cuidar los restos del barco de su esposo fallecido. Lo que pide Beardy es un recuerdo especial de su esposo, y para obtenerlo debes ir por muchos personajes del pueblo pelícano para encontrarlo. El asunto es que Kent lo conocía. Kent comenta que era como un hermano para él, ya que pelearon juntos en la guerra. Lo que deja entender es que los piratas eran en parte aliados del ejército de la República, y probablemente la pérdida del esposo de Beardy también marcó un antes y un después en su estrés postraumático, ya que comenta que de los dos solo Kent pudo regresar a casa. Señor Key controla toda la isla. Esta teoría es una de mis favoritas y sin duda tiene mucho sentido para mí.
Al llegar a la isla Jengibre y conseguir 100 nueces, se puede encontrar al Sr. Key en un cuarto privado con múltiples cámaras que cubren toda la isla, algo parecido a lo que se ve en la película The Truman Show. Parece ser que para él es divertido que los jugadores alcancen la perfección y completen el juego. Esto es como romper la cuarta pared y descubrir que todo lo que se vive en esa isla está organizado y controlado por un ser superior. Eso también se puede respaldar al notar que ningún personaje envejece en la isla. Los años pasan y los personajes permanecen iguales. Además, los eventos ocurren de misma manera repetitiva y el tiempo avanza de forma diferente con una nueva estación cada 28 días. Esto podría ser un guiño a la película Matrix, en la cual Neo descubre que la realidad que conocía era solo una ilusión. El Sr. Key llama mucho la atención y tiene bastante poder, y tal vez tenga habilidades mágicas. Me gustaría leer lo que piensas y tus teorías en la caja de comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video. Si acabas de descubrir mi canal, tengo muchos videos relacionados con Stardew Valley que te pueden ayudar, así como otros juegos. Independientemente de si eres nuevo en el juego o un jugador experimentado, agradecería si pudieras apoyándome dándome un like, suscribiéndote a mi canal y comentando tus propias teorías sobre el juego, ya que siempre leo los comentarios. Muchas gracias por ver este video y espero verte en el siguiente.